Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Yo soy Dublín Vega y es un gusto estar con todos ustedes. En el presente video vamos a ver otro tipo de esfuerzo conocido como el esfuerzo cortante y tangencial. Se dice que es tangencial porque actúa de manera tangencial a la superficie del material que se está estudiando. Por lo general, estos tipos de esfuerzos se ven en lo que son los conectores, en los pernos, donde se hacen las conexiones de elementos, como podemos ver aquí en estas imágenes, o cuando tenemos un tipo de punzón que está donde el cual soporta una carga y este tiende a cortar la placa o la base donde está. Bien, el esfuerzo cortante se define como la fuerza cortante entre el área. La unidad del esfuerzo cortante es igual a del esfuerzo simple. En el sistema internacional se da en pascales y en el sistema FPS o inglés se da en PSI. Aquí tenemos la letra V, que es la fuerza cortante, y la A, que es el área de sección transversal, ¿no? donde la fuerza cortante actúa sobre dicha área. Cuando tenemos distintos tipos de conexiones, los esfuerzos cortantes se dividen en dos tipos: cortante simple y cortante doble. El cortante simple ocurre cuando tenemos este tipo de conexión, como podemos ver aquí en este perfil. Fíjense que la fuerza tiende a cortar en dos partes el elemento. Aquí tenemos un ejemplo de un perno al cual, debido a una carga, ocurrió lo que es el esfuerzo cortante y el perno tiende a cortarse en dos partes. El otro tipo de conexión que tenemos es como este, ¿verdad? En el cual tenemos la carga axial, y fíjense que la fuerza cortante ahora se divide en dos y el elemento va a quedar dividido en tres partes: esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿no? Donde la fuerza cortante promedio viene por aquí y corta el elemento en tres partes. Cuando tenemos esfuerzo cortante doble, la fórmula general del esfuerzo cortante promedio, como la fuerza cortante se divide en dos, por eso vemos el número 2 que está acá. Entonces sería la fuerza cortante dividido entre 2 por el área. Bien, ahora vamos con el ejemplo número 4. En este caso sería el ejemplo número 1 para lo que es esfuerzo cortante. Y en dicho ejemplo nos están pidiendo determinar el esfuerzo cortante promedio en el pasador de 20 milímetros de diámetro ubicado en el punto A y en el pasador de 30 milímetros de diámetro ubicado en el punto B, los cuales soportan esta viga que está aquí con la carga de 30 kN. Si nos fijamos, en el punto A tenemos un esfuerzo cortante doble. Esta conexión aquí, este pasador, produce un esfuerzo cortante doble. Y en el punto B tenemos un esfuerzo cortante simple. Bien, para calcular los esfuerzos, primero necesito encontrar la fuerza que se está ejerciendo en dicho pasador, en dicho perno. La fuerza en el punto B que se está ejerciendo en el perno B sería la fuerza de este cable que está aquí, que es el cable BC. Así que necesito calcular esa fuerza para poder encontrar el esfuerzo en el perno del punto B. En el punto A tenemos un pasador, produce dos reacciones, una en X y una en Y. Necesito calcular esas reacciones para luego poder calcular el esfuerzo cortante en dicho pasador, en dicho perno. Bien, como sabemos, vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio para encontrar las reacciones y la fuerza BC. Entonces aquí tenemos una reacción, acá tenemos otra reacción. Esta reacción vamos a llamarle AY y la reacción de acá la vamos a llamar AX. Y a la fuerza que tenemos aquí voy a llamarle fuerza BC. Bien, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora a calcular dichas reacciones y dicha fuerza llamada BC. Iniciamos aplicando sumatoria del momento en el punto A igual a 0. Sabemos que al hacer momento en este punto, como la reacción a X y a Y pasan por dicho punto, no produce rotación.
Así que la única fuerza que produce rotación sería la fuerza de 30 kN y la fuerza BC. Fíjense que esta fuerza BC está en un plano XY. Ella se divide en este eje para acá y se divide en este eje para acá. Bien, cada una de esas componentes, si nos fijamos, tenemos un triángulo semejante de 3/4 así que la fuerza en Y viene dado por el módulo llamado FBC por 4/5 y la componente en X viene dado por FBC 3/5. Si nos fijamos, la componente en X, la línea de acción de esa fuerza, de esa componente, pasa por el punto A, tampoco produce rotación. Entonces la fuerza que están produciendo rotación sería la carga de 30 y la componente en Y de la fuerza FBC, la que se está ejerciendo en el cable. Calculando el momento en el punto A tenemos lo siguiente: la carga de 30 produce un momento negativo, sería menos 30 por la distancia al punto A, que sería 2 metros. La componente en Y de la fuerza FBC produce un momento positivo, sería más FBC. Sabemos que esa componente viene dado por 4/5 por la distancia de la componente en Y de FBC al punto A, que sería 2 más 4, que sería 6. Despejando la fuerza FBC, nos queda que es 12.5 kN. Ahora vamos a hacer sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerza en X tenemos? En X tenemos AX, tenemos más la componente en X de la fuerza BC, pero la fuerza BC ya la calculamos, nos dio 12.5, sería entonces 12.5 y la componente en X viene multiplicado por 3/5. Eso igual a 0. Despejando a X nos queda que es un valor negativo y su magnitud es de 7.5 kN. Ahora realizamos sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. En Y tenemos a Y menos 30, que es la carga, más la componente en Y de la fuerza BC, que sería 12.5 multiplicado por 4/5. Eso igual a 0. Despejando a Y nos queda que a Y es igual a 20 kN. Bien, ya tenemos la fuerza FBC, tenemos la componente en X y en Y del pasador en A. Ahora vamos a calcular los esfuerzos cortantes. El esfuerzo cortante sabemos que viene dado por la letra griega tau y se define como la fuerza cortante sobre el área. A partir de los diámetros podemos calcular el área en el pasador A y en el área del pasador en B. El área en el pasador en A es igual a pi entre 4 por el diámetro, que serían 20 al cuadrado, y eso nos da 100 pi milímetros al cuadrado. De igual manera lo hacemos con el pasador en B. El pasador en B sería pi entre 4 por 30 al cuadrado, y eso nos da 225 pi milímetros al cuadrado. Ahora, conociendo las áreas en el pasador A y en el pasador en B, vamos a calcular el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en A, si vemos, tenemos un esfuerzo cortante doble, por ende sería la fuerza cortante en A entre 2 veces el área de A. La fuerza cortante en A la podemos calcular aplicando el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud. La fuerza cortante viene dado por la componente en X de la reacción AX y la componente en Y, que es la reacción AY. Así que aquí sería AX al cuadrado. AX nos dio menos 7.5 al cuadrado y AY nos dio 20.
al cuadrado. Realizando esta operación nos queda que la fuerza cortante en A sería 21.36 kN. Ahora sí, vamos a calcular el esfuerzo. El esfuerzo sería entonces 21.36 kN sobre 2 veces el área de A, que sería 100 pi milímetros al cuadrado. Realizando esta operación nos da que el esfuerzo promedio en A es de 34 megapascales. Ahora vamos con el esfuerzo en el pasador en B. El esfuerzo en el pasador en B sería la fuerza cortante en B entre el área B. Entonces aquí sería la fuerza BC entre el área B. La fuerza BC la hemos calculado, nos dio 12.5 kN sobre el área en B, que nos dio 225 pi. Desarrollando esta operación nos queda que el esfuerzo cortante en el pasador en B es igual a 17.7 megapascales. Bien, nos vemos en un próximo video. Que pasen un excelente día. Saludos.